Listo. Estamos en la semana número 4, ya casi terminando el proyecto 5, y vamos a ver en matemáticas el tema de productos notables. Vamos a continuar con el caso 3 y el caso 4, recordando que en la clase anterior ya vimos el caso 1, el cuadrado de un binomio, el caso 2, la suma por la diferencia de dos cantidades, y ahora estamos en el caso 3, que corresponde al cubo de la suma de dos cantidades. Si ustedes recuerdan, cada caso tiene una regla y hay que seguir la regla para poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Para qué es la regla? Para evitar realizar multiplicaciones que pueden ser más largas. Por ejemplo, en este ejercicio yo tengo que a más b está elevado al cubo. Si yo no me sé la regla, la manera que podría hacerse es multiplicar a más b tres veces, es decir, a más b por a más b. Entonces, yo primero debería hacer eso, multiplicar estos dos paréntesis, obtener un resultado, y a ese resultado que obtenga, multiplicar nuevamente por a más b. Y ahí recién tendría un resultado que luego tengo que sumar y restar para eh, sumar términos semejantes y quedarme con el resultado final. Entonces, para ahorrarme todo ese proceso, se crearon estas reglas de los productos notables, que tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de este caso que estamos viendo, la suma de dos cantidades, primero tienen que haber dos cantidades, uno y dos, o dos términos. Puede ser suma o puede ser resta. Ya vamos a ver cuál es la diferencia aquí. Miren, acá abajo tengo una resta, pero siempre están elevados al cubo. En este caso, en el caso 3, están elevados al cubo. En el caso 1 habíamos visto que estaba elevado al cuadrado y correspondía otra regla. Entonces, para este caso 3 vamos a ver la regla que nos dice que el cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad, más 3 seguido del cuadrado del primero por el segundo, más 3 seguido del primero por el cuadrado del segundo, y más el cubo del segundo. Bueno, vamos a ver cómo se aplica esa regla aquí. Primero, el cubo de la suma de dos cantidades. Aquí tenemos el cubo de la suma de dos cantidades. Listo. Entonces nos dice que es igual, ponemos el igual, es igual al cubo de la primera cantidad. Entonces vamos a hacer esta parte, el cubo de la primera cantidad. Como sabemos que el primer término es la primera cantidad, entonces simplemente lo elevamos al cubo. A elevado al cubo, ya está, el cubo de la primera cantidad. Más, escribimos el signo más, luego nos dice que coloquemos el 3, colocamos el 3, seguido del cuadrado del primero, el primero es a, entonces vamos a ponerle a al cuadrado, porque nos dice el cuadrado del primero, y luego por el segundo es b, simplemente lo ponemos al b solito. Luego dice más, otra vez colocamos el más, nuevamente el 3, colocamos el 3, seguido del primero, colocamos el primero, luego nos dice por el cuadrado del segundo, colocamos el segundo al cuadrado. Y otra vez más, colocamos el más, el cubo del segundo. Entonces el cubo del segundo, ya sabemos que el segundo es b, y simplemente lo elevamos al cubo. Y ya está resuelto. Para cuando tenemos el signo negativo, algunos textos le agregan otra regla y van cambiando los signos en ciertas partes para resolver este ejercicio. Pero la manera más fácil que yo he visto que se puede realizar, si ustedes se fijan, son los mismos términos. Tengo a, tengo b, está elevado al cubo, y lo único que es diferente es el signo. Entonces, en teoría, yo voy a tener la misma respuesta. El cubo del primero, no voy a poner signos ahorita para que ustedes se den cuenta cuál es la diferencia. Luego el 3 seguido del primero al cuadrado por el segundo, más 3
seguido del primero por el segundo al cuadrado y más el cubo del segundo. Entonces, los signos, en este caso, ¿cómo van los signos cuando hay negativos? Si es positivo, todos los signos van a ser positivos. Pero si yo tengo negativo, los signos van a ir alternados. Es decir, comienza aquí con positivo, aunque se sobreentiende que si una letra o un número que está ubicado en la primera posición no tiene signo, ya sabemos que es positivo. El segundo va a ir negativo, el tercero positivo y el cuarto negativo. Entonces aplico la misma regla, solo que los signos van a ir alternados. Repito, al inicio se sobreentiende que es positivo, aunque no lo coloco. El segundo término es negativo, el tercero positivo y el último negativo. Van alternados, más, menos, ¿sí? Ya con eso no tengo que aprenderme dos reglas sobre este mismo caso. Y esa es la forma de resolver el cubo de dos cantidades. Cuando se hace un poquito complejo, cuando nosotros, en lugar de encontrar solo letras, ya vemos un número o un número y una letra mezclados. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí tengo otros dos ejercicios y lo vamos a resolver. Entonces aquí vamos a aplicar la regla que nos decía que el cubo de dos cantidades es igual al cubo de la primera. Nuevamente, el cubo de A más el 3 seguido de la primera cantidad al cuadrado por la segunda cantidad. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Ya cuando aparece mezcla de números y letras, ya no necesitamos poner los paréntesis. Más el cubo de la primera cantidad por la segunda cantidad al cuadrado. Y por último, más el cubo de la segunda cantidad. Entonces, la segunda cantidad es el 2 y lo vamos a elevar al cubo. Si ustedes se fijan, mi respuesta tiene 4 términos. 1, 2, 3 y 4 términos. Yo, si no me acuerdo de la fórmula o me olvido de algo, yo puedo relacionar que al inicio y al final están el primer término y el segundo término, pero ambos están elevados. Los dos están elevados al cubo. Luego, en el medio tengo nuevamente el 3 que se repite y el 3 que se repite. Y al lado del 3 está la primera y la segunda cantidad. Acá lo mismo, la primera y la segunda cantidad. ¿Cuál es la diferencia en el medio? Es el exponente, que en la primera cantidad la elevo al cuadrado aquí y luego en el tercer término al cuadrado va la segunda también. Aquí va la primera, pero en cambio acá la elevo a la segunda al cuadrado. Así puedo relacionar para resolver este tipo de ejercicios. Ya. ¿Por qué aumenta un poquito la complejidad? Porque aparecieron los paréntesis y en el caso anterior, por ejemplo, yo tenía letras y ahí ya terminaba el ejercicio, pero acá tengo que destruir los paréntesis para terminar de resolverlo. Entonces aquí el A al cubo lo copio tal cual está, no hay ninguna operación que realizar. Vamos acá, acá sí tengo que realizar operaciones, tengo que multiplicar el 3 por el 2. 3 por 2 me da 6 y el A cuadrado lo copio tal cual estaba. Luego viene aquí el siguiente término, que es lo que voy a hacer aquí. Aquí yo no puedo multiplicar directamente el 3 por el 2, porque el 2 está elevado al cuadrado. Entonces, antes de hacer esa multiplicación, primero debo resolver esta parte. Y aquí tenemos una potencia. Sabemos que este 2 nos indica el número de veces que este número se va a multiplicar entre sí. Es decir, 2 por 2, que me da 4. Ya como sé que el resultado de esto es 4, ahora sí ya puedo multiplicar. 3 por 4, 12. Y la letra A, que no tiene con quién multiplicarse, la copio tal cual está. Y por último voy a resolver la última potencia, que es 2 elevado al cubo. Y este 3 me indica que el 2 se va a repetir 3 veces. Es decir, que el 2 se va a multiplicar 3 veces. 2 por 2 y por 2. Yo multiplico 2 por 2 me da 4 y 4 por 2, esto me da 8. Entonces mi resultado es 8. Algo que he visto que algunos se equivocan en estas partecitas es que ya resuelven la potencia y le vuelven a bajar aquí el 3. No, ya cuando resuelvo una potencia de un número entero,
ya ese numerito ya no baja, desaparece, porque si yo le ubico el 3 significa que otra vez tengo que resolver al 8, elevarlo al cubo, y si le siguen poniendo van a tener que seguirlo resolviendo. Y no es así, sino que ¿dónde bajan los exponentes? Aquí, en estas letras, miren. Aquí bajo el 3 en la letra. Porque si yo quiero elevar a al cubo, me dice que la a se repita 3 veces y yo le multiplico a por a y por a. Y si yo multiplico eso, aplico la propiedad de las potencias, donde yo copio la base que es a y sumo los exponentes. Como se sobreentiende que cada letra a tiene un exponente 1 y si sumo 1 más 1 y más 1, me dan 3. Entonces regreso a lo mismo. Entonces no me sirve de nada resolverlo, por eso lo seguimos dejando a al cubo. Pero en el caso de los números, 2 al cubo es 8, ya no sigue siendo 2 al cubo, por eso ya desaparece el exponente. Pero si yo lo vuelvo a poner acá, 8 al cubo, tendría que multiplicar 8 por 8 por 8 y va cambiando y es un cambio sin fin. Pero no, no es así, es solo así. Los números no bajan con exponentes, solo las letras. Listo, vamos a resolver ahora el otro ejercicio. Y yo tengo aquí lo mismo, solo que aquí ya me aparece un exponente. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. La fórmula es la misma, el cubo del primero. Entonces al 3 lo pongo entre paréntesis para elevarlo al cubo más el 3 seguido del primero que sabemos que es el 3. Entonces lo pongo entre paréntesis porque hay dos números juntos, están multiplicándose, no puedo poner sin el paréntesis porque estaría indicando el 33 y no es así, sino que es 3 seguido 3 que multiplica al primer elevado al cuadrado por el segundo. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es todo esto, con el exponente y todo, y al cuadrado. Entonces lo ubico y dentro del paréntesis porque todo eso es el segundo término. Luego la otra parte me dice que es 3 seguido del producto de la primera cantidad, que es el 3, por la segunda cantidad, que es el y al cuadrado, pero la segunda cantidad tiene que ir elevado al cuadrado. ¿Por qué pongo cuadrado y cuadrado? Porque la primera cantidad les decía que es y cuadrado. Es todo esto la primera cantidad. Y la fórmula me exige que ponga un cuadrado al segundo término. Por eso lo ponemos cuadrado y cuadrado. Y por último me dice más el cubo de la segunda cantidad. Y ya sabemos que la segunda cantidad es y al cuadrado. Pero la fórmula me dice el cubo de la segunda. Entonces pongo el 3 aquí. Listo. Ahora tengo que destruir los paréntesis. Para ello vamos utilizando las potencias. Este 3 me indica que el 3 se multiplica 3 veces. Es decir, 3 por 3 y por 3. Si multiplico 3 por 3 me da 9 y 9 por 3, 27. Entonces tengo aquí, resuelto 27 más, ahora tengo que multiplicar los números, el 3 por el 3, pero yo veo aquí una potencia, entonces yo tengo que resolver primero esa potencia. El 2 me indica que el 3 se multiplica dos veces, es decir, 3 por 3, que me da 9, y ese 9 lo multiplico por el 3. 9 por 3, 27. Y ahora la letra y cuadrado no tiene con qué multiplicarse, la copiamos tal cual está. No tiene exponente, no tiene nada. Vamos a la tercera parte, aquí multiplico los enteros, 3 por 3, aquí ya no hay exponente, puedo multiplicarles libremente, no hay un numerito aquí que me impida realizar la multiplicación directa. Entonces 3 por 3, 9. Y las letras, aquí yo tengo potencia de una potencia. ¿Cómo se resuelve? Aplicando la ley de las potencias, donde copio la base y multiplico los exponentes. 2 por 2 me da 4. Y ya está. Vamos con el último término. También tenemos una potencia de una potencia. Lo mismo. Copio la base y multiplico estos exponentes. 2 por 3 me da 6. Y ya está resuelto mi ejercicio. Entonces, esto es el caso número 3 del cubo de un binomio o la suma y resta de cubos. Vamos a pasar al caso número 4. Voy a borrar esto.
Y en el caso 4 tenemos el trinomio al cuadrado. También tiene su regla, pongan mucha atención. Y la regla del trinomio al cuadrado, primero tengo que tener obviamente un trinomio. Tengo un trinomio porque son tres términos y esos tres términos están elevados al cuadrado. Entonces la fórmula me dice que el trinomio al cuadrado es igual, bueno, ponemos igual, ¿a qué? Al cuadrado del primero. Ya sabemos que este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Entonces el cuadrado del primero es a al cuadrado. Me dice más, bueno, ubicamos más. El cuadrado del segundo, vamos con el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, ponemos el cuadrado del tercero. Aquí viene más, otra vez más. El doble es el numerito 2. El doble producto ¿de quién? Del primero por el segundo, es decir, este por este. Multiplicamos A por B. Más otra vez, me dice que el doble producto del primero por el tercero. Ahora este A con el C. El primero por el tercero. Y más, no, aquí más, el doble producto del segundo por el tercero, es decir, el B por el C. El doble producto del segundo por el tercero. Y ya está resuelto. Hay que seguir la regla del pie de la letra y podemos resolverlo correctamente. Vamos a pasar con otro ejercicio para que vean ya una mezcla de números y letras. Listo, aquí tengo este ejercicio donde yo tengo números y letras y también tengo el signo negativo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto de aquí? Con la misma regla. Vamos a aplicar la regla que me dice que es igual al cuadrado del primero. Entonces, vamos a ponerlo todo entre paréntesis, ¿ya? Al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, pero esta vez vamos a tomarlo con el signo, tanto al segundo como al tercero, con todo y signo. Entonces, más el cuadrado del segundo, 3y al cuadrado. La fórmula me dice más el cuadrado del tercero. El tercero sabemos que es menos 2z al cuadrado. Más el doble producto, el 2, del primero por el segundo. Entonces, x, que multiplica el segundo, que es con el signo y todo, menos 3y. Más otra vez, el doble producto, ahora, del primero por el tercero. Multiplicamos la x por menos 2z. Y por último, más el doble producto del segundo con el tercero. Es decir, menos 3y que multiplica a menos 2z. Listo, ya tenemos nuestro ejercicio aplicando la fórmula, pero ahora lo único que nos falta es destruir los paréntesis. X al cuadrado, potencia de una potencia, siempre toda letra. Si no tiene exponentes, se sobreentiende que tiene el exponente 1. Entonces yo tengo el 1. Y si yo aplico la ley de las potencias, copio la base y multiplico los exponentes. 1 por 2, me queda 2. Vamos con el siguiente. Aquí este 2 me indica que el menos 3y se multiplica dos veces. Vamos con la parte entera primero con el 3. Entonces yo voy a hacer esto de aquí. Menos 3 elevado al cuadrado es igual a ¿qué? Menos 3 que multiplica a menos 3. Es decir, que multiplico dos veces la base. Ley de los signos, menos por menos me da más y 3 por 3 me da 9. Entonces ya sé que el resultado de este de aquí es 9. Y luego la y, aplico la misma ley de las potencias. Tengo potencia de una potencia, copio la base y aquí la y está elevado a la primera y si multiplico 1 por 2 me queda 2. Vamos con el siguiente, lo mismo. Aquí tengo el 2
que está elevado al cuadrado. Y 2 al cuadrado es lo mismo que habíamos hecho, menos 2 al cuadrado. Significa que el menos 2 se va a multiplicar 2 veces. Y si yo multiplico los signos, menos por menos me da más. Y 2 por 2 me da 4. Yo tengo aquí que me da 4. Y la z elevado al cuadrado se sobreentiende que la z tiene 1. Y si multiplico exponentes, 1 por 2 me da 2. Z al cuadrado. Ahora vamos con esta parte. Aquí yo tengo que multiplicar este por este y por este. Multiplico primero los exponentes. Más por más me da más. Y por menos me da menos. 2 por 3 me da 6. Y ahora multiplico las letritas. X por y sigue siendo x, y. Vamos con el otro. Aquí también multiplico los exponentes. Primero los signos. Más por más me da más. Y más por menos me da menos. Ahora los números. 2 por 2 me da 4. Y las letritas x por z me da xz. Y vamos con el último término, los signos. Más por menos me da menos. Y menos por menos me da más. Entonces pongo más. Y ahora voy con los números. 2 por 3 me da 6. Y 6 por 2 me da 2. Y ahora las letritas. Y por z sigue siendo y, z. Es un poquito más largo este ejercicio, pero si aplican las reglas, van a poder resolver. Y eso sería todo en cuanto a este caso número 4 del trinomio al cuadrado.